Buenos días, doctor Roberto. Buenos días. Bueno, nos podemos llevar. Buenos días, Moisés. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Me da mucho gusto saludarlo. Y a nombre del Instituto Politécnico Nacional, quiero agradecerle su gesto tan amable de haber aceptado esta invitación para dar esta charla el día de hoy. Con mucho gusto, Moisés. Muchas gracias y para respetar el tiempo de todos, vamos a proceder a leer un párrafo del CBU del doctor. El doctor Roberto Alejandro Sánchez Rodríguez es profesor en el Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente en el Colegio de la Frontera Norte y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Es vicepresidente en el Grupo de Trabajo 2 del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, para el periodo 2016-2022. Sus temas de investigación y publicaciones se concentran en el estudio de la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático, el desarrollo sostenible, cambios globales, la relación entre el comercio y ambiente, la nueva geografía de la urbanización y problemas transfronterizos. Sin más preámbulo, doctor, le cedo los micrófonos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Moisés. Bueno, quiero agradecer al doctor Sánchez, sobre todo del Politécnico Nacional, la invitación de compartir con ustedes unos minutos sobre un tema que me parece extremadamente relevante para México. Voy a empezar a compartir la pantalla. Adelante. Sí se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, el día de hoy, bueno, lo que quería yo compartir con ustedes es uno de los temas importantes para México, no solo en el momento actual, sino sobre todo pensando en el futuro, en el contexto del cambio climático, y es el problema del agua. Como ustedes saben, pues cerca de 2/3 partes del territorio nacional es semiárido o árido. Y el problema del agua es uno de los temas recurrentes que lo vemos ya tanto en términos de acceso al recurso como de los conflictos que se generan alrededor de ese acceso, a pesar de ser un recurso considerado nacional, o sea, por el artículo 27 de la Constitución, como ustedes saben, las aguas son nacionales, pero aún así hay conflictos entre usuarios y entre diversas entidades del país por el acceso a estos recursos. Déjame empezar por un contexto un poquito más general, porque esto es un problema en realidad global y estamos en un momento de crisis en el planeta. Ustedes, desde luego, han seguido a través de los medios de comunicación e información de Naciones Unidas, del Banco Mundial, de la OECD, de una serie de organizaciones internacionales que hablan sobre esta crisis planetaria. Y estas son algunas de las publicaciones muy recientes que detallan estos niveles de crisis. En algunos casos son publicaciones de Naciones Unidas a través de diferentes agencias, en particular la Agencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, pero también existen reportes por parte del sector privado, y esto es muy interesante. Por ejemplo, el Foro Mundial Económico, en los últimos 6 años, a cada año saca un reporte de cuáles son los mayores riesgos para la economía global. Y en los últimos 6 años, este reporte centra su atención tanto en el cambio climático como en la crisis en la biodiversidad, pérdida de ecosistemas, considerándolo como el mayor riesgo para la economía global. Y desde luego están los reportes del IPCC, en particular los últimos 3 reportes especiales que publicó en 2018, que es el reporte de 1.5 grados a solicitud del Foro de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Acuerdo de París, que necesitaba saber si era posible todavía conseguir que el calentamiento global del planeta no superara los 1.5 grados centígrados para el 2050 o, en el mejor de los casos, para finales de este siglo.
El reporte, bueno, vamos a ver un poquito más adelante la conclusión, pero hay otros reportes adicionales de 2019, un reporte sobre ecosistemas terrestres y el otro sobre océanos y la criosfera. Todos estos reportes suenan a voz de alarma. Y dentro de estos temas es importante considerar, bueno, me van a perdonar ustedes, pero ustedes que son jóvenes, les va a tocar vivir en condiciones muy diferentes de clima y todas estas no son buenas noticias para las próximas décadas. Esta es la temperatura global del planeta, cómo ha ido evolucionando. Y lo que ustedes ven es este rápido incremento, sobre todo a partir de 1950, de la mitad del siglo pasado, un rápido incremento de la temperatura. De hecho, esta última década ha sido la más caliente en el planeta y el 2020 fue el año más caliente que se tenga registros en el planeta. Estos son a través de diferentes modelos y en todos hay una coincidencia de que la temperatura sigue incrementando. De hecho, la temperatura del planeta ya se incrementó a 1.28 grados centígrados, lo cual es difícil pensar que para 2050 logremos que se estabilice en 1.5 grados centígrados. Y este es el resultado del estudio del IPCC justamente analizando este problema de 2018 que yo les mencionaba. Es un resumen interesante esta gráfica. Lo que ustedes ven en azul son las respuestas naturales del ciclo de carbono, en donde siempre ha habido un equilibrio, digámoslo así, entre la captura de carbono y las emisiones de carbono en el planeta a través de los ciclos naturales. Pero lo que ustedes ven en anaranjado son las emisiones de origen social, o sea, las emisiones que a través de diferentes actividades el hombre ha emitido. Y esa curva va hacia arriba, como ustedes ven, sobre todo viéndolo hacia el horizonte de 2030. Y lo que ven en rojo es la combinación de ambas curvas. Y esa combinación empuja todavía más el incremento de la temperatura. Una de las conclusiones importantes de este estudio del IPCC es que si bien es técnicamente posible poder limitar el incremento de la temperatura a 1.5 para el 2050, realmente tendría que hacerse cambios tan sustanciales en la economía de las sociedades a nivel planetario, y en particular aquellas que son las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero para lograr este objetivo. En concreto, lo que nos está diciendo el estudio y las conclusiones de otros estudios posteriores es que es muy difícil que podamos estabilizar la temperatura del planeta. De hecho, en las últimas proyecciones que existen, como yo les mencionaba, es muy factible que en menos de 10 años se alcance la temperatura de 1.5 grados centígrados, lo cual nos da un escenario bastante difícil, digámoslo así, porque es muy posible que para el 2050 hayamos rebasado los 2 grados y para finales del siglo estemos alrededor de entre 3 y 4 grados. Va a depender mucho de los recientes compromisos, sobre todo lo que se pueda lograr en la reunión de Glasgow, la Convención de Naciones Unidas en noviembre de este año, para ver cuáles son los compromisos que los países pueden adoptar para poder limitar la temperatura del planeta. Bien, todo esto porque, bueno, este es el tema que ustedes están viendo de boga y porque el problema del agua está muy asociado con el cambio climático y ha habido una serie de manifestaciones. En particular es muy interesante ver el compromiso de mucha de la gente joven que protesta en diversas partes del planeta, y es muy probable que para noviembre veamos una actividad muy intensa, tanto de gente joven como de otro tipo de actores sociales, protestando por el clima. Hay otras cosas interesantes. Alemania en esta semana acaba, por ejemplo, de obligar al país a detallar, al gobierno de su país, a detallar exactamente cómo van a cumplir con los compromisos que han declarado ante Naciones Unidas. La Unión Europea acaba de pasar una nueva ley que obliga a cumplir con los compromisos establecidos ante Naciones Unidas para limitar sus emisiones hasta un 65% para el 2050, comparado con las emisiones de 2005. Bueno, hay algunos signos de
de optimismo, pero la situación se ve difícil. Bueno, al tema concreto que quería crear. Yo mencionaba que el problema del agua está muy asociado con el clima y es porque así como México, y en esta gráfica, en este mapa lo pueden ver, buena parte del territorio es zona árida o semiárida. Gran parte del planeta tiene las mismas condiciones. Este es un mapa de las zonas áridas y semiáridas en el planeta y lo que ustedes ven es que en realidad es una extensión bastante considerable, lo cual nos lleva a considerar y a entender por qué en otro mapa, sobre todo del lado izquierdo, lo que ustedes ven, son aquellas sociedades que ya tienen estrés hídrico en este momento y lo que van hacia la derecha son diversos escenarios de modelos de cambio climático, de cómo se va a agudizar el estrés hídrico en otras partes del planeta. En declaraciones recientes de algunos altos funcionarios, por ejemplo, de Naciones Unidas y de otras organizaciones, en particular de la Unión Europea, se menciona que es muy posible que en las próximas décadas tanto el acceso a los alimentos como el acceso a agua sea fuente de importantes conflictos, bien sea al interior de las fronteras de los países o bien sea entre países. Y esto es un mapa de un estudio muy interesante que detalla aquellos conflictos ya existentes asociados al acceso al agua y como ustedes pueden ver, bueno, hay una serie de partes importantes del planeta que ya tienen esta serie de conflictos. Hay más de 200 cuencas binacionales compartidas al menos entre dos países. Y muchas de estas cuencas binacionales no tienen acuerdos o tratados que regulen el acceso a esas fuentes comunes. En concreto, el tema que íbamos a tratar el día de hoy es el caso de Baja California y estos son resultados de un estudio que elaboramos con financiamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y que fue elaborado para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. El tema del estudio es analizar la vulnerabilidad al cambio climático en la península de Baja California. Bueno, algunos datos interesantes es que en México tenemos serios problemas, no solo porque es buena parte del territorio es zona árida y semiárida y son zonas ya con estrés hídrico. Y en este momento, bueno, ustedes habrán leído en la prensa los problemas de sequía que hay en toda parte del centro norte del país. Pero además, el modelo de gestión, de manejo del agua en México ha tenido algunos avances, pero sigue siendo un modelo incompleto. Está basado en un modelo internacional que se le conoce como la gestión integrada de los recursos hídricos, desarrollado a partir de 1990 por una organización internacional del agua y que luego fue filtrándose en la gestión de muchos países, entre ellas México, que de hecho lo incorpora en la Ley Nacional de Aguas, el modelo, algunos elementos del modelo de gestión a través de la gestión integrada de recursos hídricos. Y esto se ve de manera clara en el esquema operativo, por ejemplo, del Programa Hídrico Nacional y los programas hídricos regionales y programas hídricos estatales. El modelo, bueno, básicamente hace un análisis técnico prospectivo y tiene un enfoque de escasez a ser resuelto a través de estrategias y acciones concretas para una mayor eficiencia económica y de inversión en infraestructura hídrica, no un manejo sustentable del recurso, y este es, me parece un punto importante porque es una deficiencia seria de este modelo, y en particular ante el contexto del cambio climático. Parte importante del problema de cómo se ha aplicado en México es que ha sido una aplicación un poco híbrida, no se ha aplicado el modelo de manera amplia como se estableció en un principio, sino México lo fue ajustando de acuerdo a la perspectiva de la Conagua. Y entre ellos, una de las cosas que llama la atención es que a pesar de que el modelo establece una agenda del agua para 2030, en esa agenda del agua no se da atención al cambio climático, no hay trabajo de escenarios de cambios climáticos, no hay atención a las prioridades sociales, culturales, económicas o políticas y ambientales de cada contexto, bien sea a través de los planes estatales, de los programas hídricos estatales o de los programas hídricos regionales.
Y vamos a ver en este estudio por qué esto es importante. En particular, cuando estamos hablando de un recurso hídrico tan escaso que tiene un valor económico, pero también tiene un valor social fundamental de entender en este caso. Bueno, estos son algunos elementos importantes que nos ayudan a entender el caso de Baja California. Ya desde el Programa Hídrico Nacional de 2014-2018 se mencionaban las ineficiencias en el uso del agua en el país, entre ellas en el diagnóstico que establece ese programa se habla de un 50% de ineficiencia del manejo del recurso. Se considera algunas variaciones de temperatura y precipitación y se habla de que pues, ya es un problema no pensar hacia futuro. En la zona de Baja California, la península de Baja California, bueno, como otras partes del norte de México, es un clima semidesértico y desértico con una precipitación anual muy baja, de 169 milímetros por año, que es una de las más bajas que existen en el país. Desde luego, a lo largo de la península hay variaciones en términos de la precipitación. En las zonas altas de la Sierra de San Pedro Mártir, bueno, hay mayor precipitación, pero en las zonas centrales y en las costeras la precipitación es baja. La situación del agua en la península de California es una de las condiciones más extremas en México y el problema, y estos son datos de Conagua a través de la Semarnat, esto es interesante, el promedio de agua renovable en la región hídrica administrativa 1, que es toda la península de Baja California, fue únicamente de 1,115 metros cúbicos por año en el 2015 y se espera que este promedio para el 2030, con los datos de Conagua, llegue a ser hasta 899 metros cúbicos por habitante por año. Este es un promedio extremadamente bajo. Los datos de información y de la calidad y cantidad del agua en los recursos hídricos no son de todo confiables, no son de todo completo. En el estudio que hicimos encontramos huecos de información, por ejemplo, en términos de calidad. Hay enormes huecos, no hay un monitoreo continuo de la calidad del agua. Y hay también, en lo que encontramos en el estudio, es un problema de control de los derechos de uso de agua y en particular de los acuíferos. Con ustedes, bueno, parte importante del tema del agua en Baja California es que la inmensa mayoría de los recursos son acuíferos en buena parte de la península. Hay algunos escurrimientos naturales que son temporales, existen en la temporada de lluvia y desaparecen después. Y desde luego está el flujo de agua que recibe México a través del río Colorado como parte del Tratado Binacional de Aguas de 1944. Voy a hablar un poquito más sobre esto en detalle más adelante. No hay un esquema de desarrollo regional, estatal y municipal en donde la gestión sustentable del agua sea una parte, un elemento importante. Y esto nos habla de justo la razón por la cual yo le llamé a esta plática, bueno, hay un futuro sin agua y vamos a ver a lo largo de la presentación que es muy probable que sí exista un futuro sin agua, cuando menos para una buena parte de los habitantes de esta región. Hay poca atención a las variables climáticas y no hay una planeación de futuro. O sea, en el mejor de los casos es ese esquema de agua a 2030, desde luego no se toma en cuenta el contexto de cambio climático. Vamos a ver algunos datos generales. Bueno, el uso del agua en la península de Baja California es muy similar a otras partes de México y en otras partes del mundo. El 80% del agua es uso agrícola, el 12% es uso urbano doméstico. Hay algún uso de agua para el uso de la generación de electricidad, alrededor del 5%, 2% es industrial y otros usos es alrededor del 1%. Dato importante, y esto también son datos de Conagua, los datos de Conagua hablan que la productividad de uso agrícola para el 2018, que desgraciadamente son los más recientes que hay, fue de solamente 3.66 pesos por metro cúbico de agua usada en la agricultura.
mientras que el valor de la productividad en la generación de electricidad se incrementa hasta 74.44 pesos por metro cúbico y sube hasta 282 pesos en el sector secundario y 4,593 pesos en el sector terciario. Es decir, el sector que más agua consume es el más ineficiente. Bien, estos son también datos del Programa Hídrico Regional para esta región hidrológica 1, que es la península de Baja California. Lo que ven del lado izquierdo es su diagnóstico, en donde hablan de existe una brecha en el balance hídrico de la región, pero cuando consideran el escenario a 2030, esa brecha se incrementa. Y parte importante de que hay que mencionar sobre esto es que dentro del programa hídrico regional no existen derechos de uso asignados para el uso ecológico del agua. Y vamos a ver adelante por qué esto es importante en la región. En el mismo estudio, cuando lo hacen un análisis, por ejemplo, a nivel de municipios, hay variaciones importantes, tanto en la oferta sustentable como en la demanda de agua y sobre todo en la brecha hídrica. Caso curioso, Mexicali, que es el municipio que más agua tiene por recibir directamente el agua del río Colorado, tiene una brecha hídrica importante hacia el futuro, para el 2030. Hay otros casos que vale la pena mencionar, como el caso de Tecate, que ustedes ven en la parte baja, en donde prácticamente la brecha hídrica es de más del 100% del abasto actual. El caso, desde luego, de Tijuana, en Baja California, que tiene una brecha hídrica importante. Tanto Tijuana, Ensenada, como Tecate y Rosarito reciben agua y dependen básicamente del agua del río Colorado. No tienen otras fuentes propias, excepto que tienen ciertos derechos de uso de agua del acuífero de la Mesilla en la zona de Mexicali. Bien, en el análisis que nosotros hicimos, lo que encontramos es que desde luego en donde más crece la población es donde esa brecha hídrica es importante, como los ven aquí, el municipio de Tijuana, que es el extremo izquierdo superior, en frontera con California, Mexicali y Ensenada. Y en la parte sur hay que decir que la brecha es menor. Sin embargo, es muy interesante, bueno, y es importante tomar en cuenta que la población en toda Baja California Sur, el estado de Baja California Sur, es muy pequeña. Básicamente, toda la población de ese estado es menor que la población total de la ciudad de Tijuana. Eso les da una imagen de las diferencias en términos de población entre la parte del estado de Baja California con respecto de Baja California Sur. Yo mencionaba que uno de los problemas importantes es la asignación de recursos, el poco control que existe en la asignación de recursos de derechos de uso de agua en los acuíferos, lo que ha llevado a una sobreexplotación de los acuíferos y a incrementar esta brecha hídrica. Este es un mapa en donde se ven los diferentes tipos de problemas que son causados por esta sobreexplotación. En algunos casos hay intrusión salina por parte de los acuíferos costeros, en otros casos hay contaminación por plaguicidas, por pesticidas, y que ponen realmente compromete los pocos recursos que hay disponibles y que ustedes pueden ver en el mapa, que gran parte de lo que es el territorio regional de la península, bueno, tiene problemas serios en términos de la calidad de los acuíferos existentes. Estos son, no me voy a detener, disculpen, pero solo quería darles una idea de estos diferentes usos. Estos son los títulos y volúmenes de aguas nacionales, de acuerdo a las estadísticas de la CONAGUA en el Registro Público de Derechos de Agua. Este es para el caso de Baja California. Ustedes ven del lado izquierdo la información de los usuarios y luego los volúmenes concesionados para cada uno de los usos. Este es el caso de Baja California Sur. Únicamente quería mostrar el tipo de fuentes que usamos. Todas son fuentes oficiales. Tenemos más de alrededor de 40 diferentes fuentes para el estudio que hicimos. Esto les habla de la dispersión que existe en el manejo de la información de un recurso tan importante como es el agua, y en donde debería de haber una claridad y una transparencia de cómo se manejan y de la información disponible de este recurso. Esto es lo que yo les mencionaba a ustedes
de que en los derechos de uso de agua en la península no hay derechos asignados para uso ecológico. Y sin embargo, la península de Baja California tiene importantes sitios de valor ecológico, algunos de ellos clasificados internacionalmente a través de los sitios Ramsar, y que ustedes ven la distribución de estos sitios a lo largo de la península, y vamos a ver un poco más adelante cómo entran en competencia por el acceso al agua. Muchos de estos sitios están en competencia y realmente se ven desfavorecidos en poder tener una cantidad de agua para poder mantener el valor de estos ecosistemas por entrar en competencia tanto por el uso agrícola como para otros usos de agua en estas zonas. Bien, algunos datos adicionales de cómo es el consumo de agua en los principales municipios. Lo que ven es en la parte superior, es el agregado de lo que sería el consumo de litros por habitante por día. Y lo que es interesante es ver que tanto en la parte sur de la península como en la parte norte hay un decremento del consumo, y ese decremento es más notorio cuando lo vemos a través de los municipios, que son las dos gráficas inferiores, y en particular lo que ustedes ven es que en buena mayoría de los municipios, excepto en el caso de Mexicali, pero aún se ve esta curva decreciente de cómo ha ido bajando entre 2002 y 2015 el consumo de agua en todos los municipios, básicamente, tanto de la parte norte como de la parte sur de la península. Notorio es el caso de los municipios en la parte de Baja California, del estado de Baja California, los municipios costeros, Tijuana, Mexicali, Ensenada y Rosarito. Y lo podemos ver también en términos de los costos del volumen promedio, así como ha ido bajando el consumo, se ha ido incrementando el costo del volumen promedio en cada uno de nuestros municipios. Hay algunos casos extremos, como es el caso de Ensenada, que lo que ustedes ven ahí es cómo se ha ido incrementando el costo del agua. De hecho, después de 2015, este costo se ha incrementado aún todavía más, porque hace un par de años, en 2019, entró en operación una planta desaladora en Ensenada, 250 litros por segundo, para poder suplir con las necesidades básicas de la ciudad. Y esta planta desaladora es costosa, entonces el costo del agua en Ensenada, que ya es el más alto en Baja California en el 2015, se incrementó aún todavía más. De lo mismo podemos ver en el caso de Baja California Sur, en donde el costo del agua ha ido variando y se ha ido incrementando. En particular en los municipios de Los Cabos. Ven algunos huecos en la parte sur porque desgraciadamente los organismos operadores de agua en algunos municipios de Baja California Sur no tienen información o la información es muy incompleta, la tienen en forma análoga, no siempre disponible. A pesar de hicimos un esfuerzo, visitamos básicamente todos los operadores de la cuenca y no fue posible recuperar toda la información disponible. En términos de la dotación, vemos el mismo problema. Hay un decremento tanto en la parte norte de Baja California como en la parte sur. Y luego lo vemos también en términos de eficiencia comercial y eficiencia de cobro. Realmente hay un buen trabajo en varios de los organismos operadores, sobre todo de Baja California, en el caso de Tijuana, el organismo operador, y en algunas cosas, en el caso de Ensenada, tiene una eficiencia de cobro bastante aceptable, alrededor del 80%, cosa que en otros municipios de México no es tan elevada, y una eficiencia comercial también bastante aceptable. Otro elemento importante es cómo se ha hecho un esfuerzo por controlar las pérdidas por toma de existencia del agua. Es un problema serio tanto a nivel nacional en México como a nivel internacional en algunas otras ciudades. Es difícil de controlar porque la vida útil de muchas de estas infraestructuras, de estos ductos, se cumple después de los 30, 40, 50 años. Pero como son subterráneos, bueno, no siempre es fácil poder detectar muchas de estas fugas. No ha habido toda
un seguimiento, un monitoreo periódico de poder garantizar la operación de muchos de estos ductos, y sobre todo cuando van cumpliendo su vida útil es muy fácil que se rompan. De hecho, otro de los problemas asociados es que la red que se construyó hace 30, 40, 50 años, bueno, estaba diseñada para un gasto promedio muy inferior a lo que están sometidos actualmente con el crecimiento de las zonas urbanas, y que pone una mayor presión sobre los ductos que facilita que haya pérdidas. El socavón que se acaba de abrir, por ejemplo, en Ixtapalapa, que ustedes acaban de ver en las noticias, bueno, está asociado a muchos de estos problemas. En el caso de Tijuana, ha habido también derrumbes en zonas laderas costeras que por fugas de agua, tanto de agua potable como de drenaje, que no son detectadas a tiempo hasta que se derrumba, se vence la estabilidad de los taludes y se derrumban 20, 30 casas. La relación costo-tarifa, bueno, también ha ido variando en el tiempo, ustedes ven en la parte inferior. Y comparado con el nivel nacional, los costos del agua, en algunas de lo que ustedes ven marcados aquí, algunas ciudades en Baja California, son superiores a buena parte de las costos del agua en otros organismos operadores en otras partes del país. No son las más elevadas, pero sí son del tercio alto de los costos promedios. Cuando lo vemos en términos del agua concesionada por diferentes usos, y en particular este caso del uso comercial, lo que sí vemos es cómo ha habido un retroceso, así como ha habido menos abasto ha ido cayendo el consumo en todos los municipios. También lo vemos en los sectores comerciales. Por ejemplo, la barra azul es de 2006 y la gris es de 2013, y lo que ven en todos estos es un retroceso en el consumo. Es importante el caso de Los Cabos, porque estos uso comercial y de servicios, bueno, es obviamente toda la industria hotelera, que es la base de la economía de toda prácticamente el estado de Baja California Sur, y sobre todo en el caso de Los Cabos y de La Paz. Es el caso también de Playas de Rosarito, que concentra buena parte de la industria turística en Baja California. Y cuando lo vemos en el caso agrícola, bueno, destaca sin duda el caso de Mexicali, que es el principal distrito de riego de toda la península, y que el otro distrito de riego se encuentra en el municipio de Comondú, que es el distrito 66 en Baja California Sur, pero no tiene comparación, desde luego, con el nivel de actividad agrícola en Baja California, y sobre todo, gran parte del agua que recibe México del Río Colorado, este 80%, se va a la agricultura en el Valle de Mexicali. En la zona costera de Ensenada hay una parte importante de la agricultura, pero mucho de esa agricultura depende de los acuíferos costeros. En algunos de los casos en donde el acuífero costero ya básicamente cumplió su vida útil, está sobreexplotado, como el caso de San Quintín, por ejemplo, en donde las compañías agrícolas, en particular aquellas de capital extranjero, lo que han hecho es construir desaladoras para poder mantener su actividad. Cuando lo vemos en términos de la dimensión económica, de la relación de volumen concesionado con respecto al total y del Producto Interno Bruto, y esto es basado en una metodología de Constantino de la UAM, en donde lo que vemos es que sí existe una diferencia importante cuando lo comparamos con el nivel nacional en términos de la región hidrológica, uno que es la península de Baja California, y sobre todo en el caso de Baja California y Baja California Sur. Y también lo vemos para el caso agrícola, estas diferencias tanto a nivel nacional como regional. La relación del volumen concesionado con respecto a la industria abastecedora también muestra diferencias importantes, sobre todo en el caso de Baja California Sur comparado con Baja California Norte, y lo vemos igual en el caso del uso turístico. La otra dimensión importante es la dimensión social, y estos son datos. Hicimos una comparación de lo que es el nacional
por deciles de ingreso en los grupos de ingreso a nivel nacional. Lo que encontramos es que la composición histórica del gasto del agua potable como porcentaje del gasto total según los deciles de ingresos muestra diferencias importantes, y esta es una serie de tiempo del 89 a 2014, que es lo que encontramos disponible. Bueno, aquellos deciles de ingreso más bajo, o sea, los deciles 1 y 2, pagan más por el volumen de agua que los deciles de ingreso más alto, lo cual significa que tiene un costo social importante el acceso al agua. Cuando vemos desagregado, sobre todo en la gráfica del lado derecho, por décadas encontramos que mientras más avanza, o sobre todo en la década de 2010, ese gasto es todavía más importante. Se ha ido agudizando en las últimas décadas. Y esto es comparado en el tiempo, proyectando esto hacia el 2030, donde seguimos viendo esas diferencias importantes entre los deciles de ingreso. Mensaje importante, aquellos que menos recursos económicos tienen que pagar más por su agua. Bueno, esto lo aplicamos al caso de la península y encontramos resultados muy similares, sobre todo con respecto a las series históricas de tiempo y también cuando lo proyectamos hacia el 2030. Lo cual quiere decir, el mensaje, es que si hacia futuro existe menos acceso al agua, va a haber un costo social, sobre todo para aquellos con menores ingresos. Comparando las curvas de oferta y de demanda, esto es a nivel nacional, donde vemos que vean enorme diferencia que existe, por ejemplo, entre la oferta y la demanda a nivel nacional. Bueno, hay todo un colchón importante entre la oferta y la demanda, pero cuando lo vemos en el caso de la región hidrológica, ese colchón es muy pequeño. Y cuando lo vemos para el caso de Baja California, bueno, es todavía más grave porque sí la demanda es superior a la oferta en el caso de Baja California. Entonces, hay diferencias importantes con respecto a lo que sucede en el resto del país. Afortunadamente, como yo mencionaba, en Baja California la oferta es superior a la demanda, pero esto es debido al bajo nivel de población que tiene ese estado. Y aquí lo que hicimos es proyectar esta tendencia de cómo, si las condiciones siguen como están hasta ahorita, cómo bajaría el consumo de agua promedio, de agua renovable por habitante para el 2051. Y lo que encontramos es que va a haber un decremento, con esta tendencia va a haber un decremento más allá de lo que establece el programa hídrico regional. Y encontramos que, por ejemplo, la tendencia actual se prevé que para el acceso al agua renovable por habitante seguirá disminuyendo hasta 713 metros cúbicos por habitante, es decir, superior a lo que establece con agua en su programa hídrico regional para la península para el 2030. Y este es sobre todo para Baja California, y que va a ser de solo 625 metros cúbicos por habitante por año para el 2051. Y también proyectamos el costo del agua, y lo que vemos es que aquellos municipios que ya tenían una tendencia con un incremento fuerte de costo del agua, ese costo va a seguir subiendo, en particular en el municipio de Ensenada y de Tecate, que recuerden son municipios que tienen ya un fuerte nivel de estrés hídrico. Bueno, hicimos todo el análisis de la vulnerabilidad. Y aquí básicamente usamos la metodología del IPCC, del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, y que lo establece como una función de 3 variables básicas. Nosotros agregamos una cuarta variable. Las funciones de las variables básicas del IPCC son la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa de los sistemas. Y nosotros agregamos una cuarta variable que es sobre daños asociados a desastres. Básicamente esto es lo que hicimos. Lo que ustedes ven aquí es nada más un resumen de algunos. Para el caso de exposición, bueno, tomamos las variables climáticas, precipitación y temperatura, ocurrencias de sequía,
Y esta es la información disponible. Bueno, el municipio con mayor exposición son los de Baja California Norte y en particular Mexicali, seguido de Tijuana y Tecate. En el caso de la sensibilidad, tomamos 4 funciones diferentes, o sea, 4 elementos diferentes de la sensibilidad en términos de la población, aquellos que son más sensibles, que tienen menos recursos para poder solventar una crisis, de los sistemas económicos, la sensibilidad de la física del agua, aquellos en particular en términos de problemas de calidad de agua, y de los ecosistemas, porque sí reconocemos la importancia de que exista una asignación de, cuando menos reconocer el valor ecológico de muchos de estos ecosistemas y el estrés que significa no tener acceso al agua. Y este es el resultado, como ustedes ven en el mapa. Si gustan, en el caso de las preguntas me detengo a ver esto. No quiero detenerme mucho porque quiero llegar a la conclusión. Esto es el caso de la capacidad adaptativa y aquí tomamos una serie de elementos, todo lo que existe en términos de infraestructura, que es parte de la capacidad que tiene cada una de estas sociedades para adaptarse a condiciones de estrés hídrico por el cambio climático. Y tomando en cuenta también no solo la infraestructura, sino los costos y la brecha operativa en cada uno de los municipios. Este es el resultado. Y esta es la evidencia de daños, tomando 2 fuentes importantes, las declaratorias de emergencia en desastres de Senapred, y para el periodo 2000-2015 no hay datos anteriores de Senapred, o sea, empezó a operar su base de datos a partir de 2000, pero además la completamos con información hemerográfica de los periódicos que reportan daños asociados a eventos climáticos. Y esto cubre de 2003 a 2017 y esta es la evidencia de daños. Finalmente, este es el índice integrado, y lo que vemos es que sí hay diferencias importantes entre los municipios en términos de su vulnerabilidad. Y luego lo que hicimos después de esto es incorporar, esa es la vulnerabilidad como está hasta ahora, en este momento, y lo que hicimos después es incorporar cómo sería la vulnerabilidad hacia futuro cuando tomamos en cuenta los escenarios de cambio climático. A solicitud del INEC, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, trabajamos con 2 modelos, que son los que ellos trabajan para su 6ª comunicación a las Naciones Unidas. Tomamos 3 horizontes, el 2030, 2041 y 2051. Y tomamos como base las estimaciones del agua renovable por habitante que nosotros habíamos analizado con la tendencia que ya habíamos identificado. Y esto lo trabajamos y finalmente al incorporar los modelos y los resultados tomamos 2 horizontes, un escenario de 4.5 que es un escenario medio y un escenario alto de 8.5 que es un escenario alto. Y estos son los resultados. En algunos casos existen ciertas variaciones, por ejemplo, con el caso de la vulnerabilidad actual con respecto a la vulnerabilidad futura. Y quizás lo más interesante es cómo varía, por ejemplo, las estimaciones de predicción de agua renovable cuando tomamos en cuenta el cambio climático. Este es para el caso nacional y como ustedes ven, bueno, el agua renovable por habitante per cápita por año es bastante holgada con respecto a lo que estamos viendo en Baja California. Lo que ustedes ven en esta gráfica es a nivel nacional, pero que al tomar en cuenta el cambio climático sí existen diferencias importantes con respecto a la tendencia actual y cuando la proyectamos hacia el futuro. Y esto se ve de manera más grave cuando lo vemos en el caso de la región hídrica. Vean del lado izquierdo de la escala, bueno, pues los niveles son significativamente diferentes a nivel nacional con respecto a lo que es a nivel regional. Y vemos estos escenarios cómo va decayendo, pero más grave aún es cuando lo vemos a nivel estatal. Para el caso de Baja California, habíamos hablado que ya tenía una condición extrema de la tendencia actual a llegar hasta niveles de elevado estrés. Cuando tomamos en cuenta las variables de cambio climático y en particular el alto escenario, aún encontramos que existen cambios importantes. Este es para Baja California Sur. Esta es una tabla que resume esto.
Los resultados del estudio nos hablan que para Baja California, por ejemplo, esa tendencia de 625 metros cúbicos por habitante por año, cuando tomamos los escenarios de cambio climático, baja aún todavía más y llega a niveles realmente alarmantes pensando hacia un escenario de 2051. Ahora, lo que ven del lado derecho es cómo la semanal, y en particular la Comisión Nacional del Agua, considera que un volumen de 1.700 metros cúbicos por año es una situación de estrés hídrico, y estamos aquí hablando de 625 la tendencia y hasta 562 metros cúbicos. La semanal considera que que un nivel de volumen menor a 1.000 metros cúbicos por habitante por año es extrema. Y aquí estamos hablando que para el 2051 podría ser incluso cerca de la mitad de lo que ya se considera como una situación extrema. Bien, ya para un poco concluir con esto, estamos hablando de eminentemente una crisis. El Estado sigue funcionando, o la península sigue funcionando como si no existiera cambio climático. No hay ninguna planeación de largo plazo pensando en cómo el cambio climático va a afectar, incluso en el principal uso del agua, que es el agrícola, por ejemplo, y en la zona en que se consume la mayor parte del agua que esté disponible, que es el Valle de Mexicali a través del río Colorado. Los principales cultivos, que son algodón, alfalfa y trigo, que es donde se va la inmensa mayoría del agua que existe disponible en el estado, operan como si no existiera cambio climático, como si no está futuro. Y hay varios estudios, nos pusimos a analizar qué es lo que podría pasar con estos cultivos, y algunos estudios empiezan a detectar que puede haber impactos importantes por el cambio climático en el cultivo de estos productos. Por ejemplo, en el estudio de Soto encuentra diferentes niveles de estrés hídrico en la variedad de trigo sembradas en el Valle de Mexicali, que puede plantearse una reducción del rendimiento de grano entre 10 y el 65%. Otros estudios justo del otro lado de la frontera, en el Valle Imperial, encuentran que estos cultivos, que básicamente son de los mismos cultivos que existen en México, son sensibles al cambio climático, en particular el maíz, trigo, algodón, fresa, tomate y uvas. Bien, entonces la conclusión es importante. Existe una falta de visión hacia el futuro, de no incorporar incluso los elementos ya disponibles, la información ya disponible de cómo puede afectarse el principal uso de agua en la zona de Mexicali. También vamos a ver una serie de conflictos entre diferentes usos del agua, y en particular cuando se le dé mayor valor al uso ecológico. Este es, por ejemplo, la distribución, este mapa, lo que ustedes ven es la distribución de los sitios de valor ecológico, los sitios Ramsar que yo hacía mención anteriormente, y que muchos de ellos corresponden o están próximos a las zonas de reserva de agua definidas por la CONAGUA con prioridad alta y media, que CONAGUA considera que son las zonas de reserva que pueden ayudar a la península, a la región, a solventar problemas de estrés hídrico extremo. Entonces hay un conflicto importante porque justo esas reservas son las que le dan vida a muchos de estos ecosistemas. Para poner las cosas en peor contexto, a través de tratar, lo lamento, espero no echarles a perder la comida, pero las noticias no son nada agradables, pero son lecciones que me parece que, sobre todo ustedes que están empezando o por empezar su vida productiva, me parece que es muy importante tener en cuenta. Bueno, la situación en Baja California puede agravarse significativamente porque, como yo mencionaba, México tiene garantizado un abasto de agua a través del río Colorado como parte del Tratado Binacional de 1944. Pero hay una cláusula en el tratado en donde se establece que en la misma medida que decrece el abasto de agua, bueno, el agua disponible en la cuenca del río Colorado, que es lo que ustedes ven
en el mapa del lado derecho, que son 6 estados en Estados Unidos, la parte alta y la parte baja de la cuenca. A misma medida que los diferentes usos del agua en Estados Unidos se ven afectados por una menor disponibilidad de agua, esa misma medida se va a aplicar a México. De hecho, las evidencias son que el problema del agua en la cuenca del río Colorado es serio y en un momento voy a dar algunos detalles más finos, pero a raíz de esto, Estados Unidos empezó a tomar medidas serias de cómo poder establecer un mejor control sobre esto y existe ya un plan de contingencia para la sequía del río Colorado que fue firmado por todos los estados que comparten la cuenca de este río, de los 7 estados, y que fue firmado en 2017. A partir de esa firma del plan de contingencia que pone en vigor el plan en 2019, México y Estados Unidos negociaron a través de la Comisión Internacional de Límites y Agua la firma de una minuta, que es la minuta 323, en donde se reduce el volumen de agua comprometido con México de acuerdo con el volumen de agua que esté disponible en Estados Unidos y medido a través del agua disponible en una de las presas importantes del río Colorado, el lago Mead. Hasta ahora no había llegado a niveles extremos, pero el plan de contingencia que empezó a funcionar en 2019 ya mostraba serios problemas. 19 años de sequía en la cuenca, en donde los niveles de agua en el lago Mead habían decrecido hasta un 41%. El problema, viéndolo hacia futuro, y los estudios son importantes, es que California ha estado sujeto a una serie de sequías importantes. Esto es una muestra de cómo en las últimas 2 décadas, el problema de la sequía en California se ha agravado. Parte importante de estos problemas tiene que ver con los daños que se han sufrido, por ejemplo, a través de los incendios. El año pasado, el 2020, fue el año con mayores incendios en California. Ustedes lo siguen en las noticias, condiciones realmente impresionantes, no solo por pérdidas de una cantidad significativa de viviendas, sino incluso también pérdidas de vidas humanas y desde luego las pérdidas económicas. Y parece que el problema va a seguir. Este es el estado de la sequía en California. El mes pasado, hace un par de meses, en marzo de 2000 años, y el problema de la sequía sigue. ¿Qué es lo que nos dicen los estudios? Hay una serie de estudios elaborados tanto por la NASA como por otros, la Universidad de California y otros autores, y lo que nos hablan de estos estudios es que es un problema serio. La integridad hídrica de la cuenca del río Colorado está seriamente comprometida por la sequía. Hay una reducción significativa de la disponibilidad del agua y sobre todo esto ve afectado también la calidad del agua del río Colorado. El impacto de la sequía en el suroeste de Estados Unidos con recortes históricos en el abasto de agua en California. De hecho, California y otros estados han implementado leyes para poder ajustar el manejo del agua de acuerdo a estas condiciones y en donde se reconoce la importancia de recortes significativos en el uso del agua en todos estos estados de la cuenca. Las variaciones en el flujo de agua son causadas por una reducción de la precipitación y este estudio sugiere que la reducción del agua en las presas de agua de la cuenca puede llegar hasta 70% en algunos casos debido a la combinación de estos factores. Es decir, que es muy posible que México vea reducir el volumen de agua que puede recibir del río Colorado en las próximas décadas y sobre todo en los próximos años. La cuenca del río Colorado ha estado sujeta a estrés hídrico. Ha sido las condiciones de sequía extrema más prolongadas desde el año 2000. Han sido los años más secos en los últimos 100 años en que se tiene registro. Y el último estudio es viendo hacia futuro, y este es un estudio muy interesante, en donde es un estudio reciente muy interesante, en donde lo que habla es que compara el índice de sequía, que es el índice Palmer, cómo ha ido evolucionando el tiempo, y lo sobrepone con el índice de cambio climático, de la señal de cambio climático, y lo que encuentra es que hay una función de estos índices
Y las conclusiones del estudio es que para las próximas décadas las sequías van a ser más extremas, más prolongadas, pero cuando llegue a llover va a ser con una lluvia más concentrada, lo cual va a afectar la recarga de los acuíferos, va a haber los escurrimientos son más rápidos si se afecta la recarga de los acuíferos y va a causar mayores inundaciones. Es decir, los peores escenarios posibles para el sudeste de Estados Unidos y para el noroeste de México, justo la región que estamos hablando. Esto es lo que nos lleva a preguntar, bueno, esto me lo voy a brincar porque ya tengo mucho tiempo, esto nos lleva a reflexionar, bueno, existe un futuro sin agua y todas las evidencias que estamos encima de una crisis a la cual no se le da atención, a la cual no estamos tomando medidas, o sea, lo vemos en los vecinos que ya tienen años tomando medidas de cómo adaptarse a las condiciones de crisis y en el lado de Baja California no existe el mínimo interés de poder tomar en cuenta todos esos datos. Existen serios problemas en el manejo actual del agua, como lo vimos a lo largo de la plática, conflictos entre los diferentes usos que vamos a ver acentuados en los próximos años, un elevado costo social y ecológico del manejo actual del agua y que se va a incrementar en los escenarios futuros. Desgraciadamente seguimos trabajando con visiones de muy corto plazo que amenazan un futuro sustentable. Existe una imperiosa necesidad de empezar a tomar en cuenta los escenarios futuros, de aprender de cómo poder ver hacia adelante, cómo poder planear a futuro para evitar que los costos, las oportunidades de adaptarnos a nuevas condiciones no se deben en su costo o no se cierren porque tardamos mucho en tomar en cuenta lo que deberíamos de haber hecho. Desde luego que no es una tarea sencilla hacer todos estos cambios, pero es un cambio que es ineludible y la situación de Baja California nos ilustra otras condiciones que otras regiones del país que aún no tienen este tipo de estudios, pero que es indispensable poder empezar a trabajar con ellos. En el fondo lo que necesitamos es un cambio en el manejo, lograr una sustentabilidad en los recursos hídricos que es fundamental y sobre todo inclusiva de cambio climático y de qué tipo de costo social, económico, político y ecológico estamos hablando que hasta ahora no han sido considerados. Muchas gracias por su charla, doctor. A continuación, si me lo permiten, voy a proceder a leer el reconocimiento que a la letra dice así: Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, CITEDI, otorga el presente reconocimiento al doctor Roberto Alejandro Sánchez Rodríguez por haber impartido la conferencia Un futuro sin agua en Baja California, el problema del agua en el contexto del cambio climático, en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, en el marco del Seminario de Investigación 2 del Programa de Doctorado en Ciencias en Sistemas Digitales y del Eje Transversal de Sustentabilidad del Plan de Desarrollo Institucional del IPN, el día 7 de mayo del 2021. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, y lo firma el doctor Julio César Rolón Garrido, director del CITEDI. Muchas gracias nuevamente, doctor, por su amable Gracias a todos. presentación. Se lo agradecemos muchísimo. No, fue un placer para mí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Se lo hago llegar por correo. Sí, muchas gracias, Moisés. Hasta luego. Hasta luego. Y muchas gracias a todos por haber asistido.